Otro encuentro de FACAF por Argentina, saben ustedes, el encuentro que nos ubica cada semana a través de la Federación Argentina de justamente la Cámara de Farmacias del país, donde llegamos a distintas partes de nuestra querida Argentina para charlar con representantes del sector. Y hoy nos vamos a ir hasta la provincia de La Pampa. Vamos a dialogar con alguien que nos va a hablar de algo que por ahora no hemos charlado con mayor detenimiento en, digamos, esta cadena de trabajo que une a la farmacia desde el momento en que se fabrica un medicamento hasta que un paciente llega a una farmacia de un barrio, de una ciudad, de un pueblo, de una gran ciudad, de una capital de provincia y consigue ese medicamento. Estoy hablando de la distribución de los medicamentos. Por eso saludamos a Fernando Vergesio, que es gerente de Pico Pharma SRL y además es integrante de la Cámara de Farmacias de la provincia de La Pampa. Fernando, gracias por recibirnos. ¿Cómo va? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muy bien. Un saludo para todos. Bueno, Fernando, vamos a contar un poquito, yo hacía hincapié recién en que todavía no hemos profundizado esta cuestión de la distribución de los medicamentos, porque tu origen en esta tarea, en este trabajo, tiene que ver un poco con la familia y una droguería, ¿no es así? Correcto. Yo en realidad inicié, o sea, estoy ligado a lo que es el contacto con los medicamentos por mi padre, que él formó parte de la droguería Pico, una compañía, una empresa fundada a fines de los años 50, en General Pico La Pampa, así que tiene unos cuantos años en el rubro, y bueno, así que crecí rodeado siempre con el tema en esos momentos de la distribución de medicamentos. Así que yo particularmente, mi profesión no es farmacéutica, yo soy ingeniero de sistemas. Estuve trabajando en mi profesión durante 10 años después que me recibí, y luego volví a La Pampa por el año 2009 para insertarme en la empresa familiar. Así que desde ahí, bueno, un poco, también con mi especialidad trabajé mucho en automatización de procesos, en los sistemas de la droguería, por eso vengo de muchos años conociendo todo cómo funciona el proceso de distribución. Y hace unos 6 años me inserté en la parte farmacéutica, con una farmacia ahí en la localidad de General Pico. Está claro. ¿Y cómo es ese trabajo en la distribución? Contémosle a la gente cómo se inicia un medicamento una vez producido y de qué manera llega a una farmacia, ¿no? Porque uno tiene el medicamento en la góndola, pero bueno, te pregunto cómo es todo ese proceso para que llegue a esa góndola. Sí, en realidad, bueno, la droguería funciona como el nexo entre el fabricante y la farmacia, ¿no? Es quien se nutre de la producción de medicamentos que vienen de los laboratorios, o las distribuidoras que son de los laboratorios, también hay distribuidoras específicas de los laboratorios. Y bueno, entonces, particularmente nosotros en La Pampa estamos en una zona, estamos en el medio y alejados de todo, de todos los grandes centros, y entonces a veces requiere, bueno, considerar los stocks necesarios para poder proveer a todas las farmacias de la zona, ¿no? Básicamente, en La Pampa en general tenemos muchas farmacias de pequeño porte. Realmente hay muchas farmacias y en general muchas, sobre todo en la localidad, se manejan con el stock de la droguería. Más allá de eso, la droguería también bueno, recibe los pedidos. Hoy por hoy estamos manejando todos los pedidos. Te diría que el 90% son vía web, vía página, donde, bueno, todas las farmacias hoy por hoy lo están haciendo de esa manera y entran en el proceso de preparación y luego se distribuyen
ya sea en la localidad o en los pueblos cercanos, digamos. Básicamente. Hay localidades farmacias que requieren doble servicio, por lo menos en una droguería pequeña como la que estamos manejando nosotros, digamos, hasta 2 servicios por punto de venta hemos llegado, ¿no? Claro. Y Fernando, ¿cómo fue durante este tiempo de pandemia, donde fue tan necesaria la farmacia, pero al mismo tiempo era necesario que llegue ese medicamento y era complicado la distribución, me imagino, por bueno, todas estas restricciones que había, y además me imagino que había estas restricciones para los insumos de poder fabricar los medicamentos, había como que toda una cadena complicada de punta a punta? Sí, sí, es correcto. La verdad que lo que hemos vivido el año pasado era de todos los días viendo a ver qué teníamos que resolver. Por un lado, bueno, poder prepararnos con las burbujas de trabajo, porque vos imaginate que si se contagia alguien del personal, tenés que cerrar la droguería. Lo mismo lo hicimos con las farmacias, ¿no? Tratar de buscarle la vuelta con personal reducido y trabajar en diferentes turnos. Y después con las restricciones que te encontrabas todos los días, debido a los cierres de frontera. Nosotros, en realidad, la falta de insumos a nosotros no nos afecta, porque nosotros no somos fabricantes. Desde ya eso se notaba en faltantes de ciertos productos. Había ciertos productos muy demandados que a veces, bueno, estaban en falta. Pero el problema más crítico para nosotros se tornó en tener que negociar todos los días con las autoridades locales, las autoridades provinciales, para que por favor nos dejaran pasar la provisión de medicamentos, que en realidad era cuestiones de salud, un servicio esencial, pero fue complicado, esa etapa fue complicada, realmente. Fernando, uno lamentablemente tiene un país donde nuestro deseo es que sea federal, por supuesto, y de hecho el programa intenta llegar a cada rincón de la Argentina para conocer el trabajo del sector farmacéutico, pero sabemos que lamentablemente en muchos casos no es federal, y más aún cuando se trata de distribución, de producción. En el caso de los laboratorios, digo, esto te lo pregunto para que la gente lo conozca a través tuyo. Los grandes laboratorios, los laboratorios más grandes, digamos, en cantidad, no porque sea más importante uno que otro, están todos en Buenos Aires y tienen que desde Buenos Aires llevar, por ejemplo, a La Pampa, o en La Pampa mismo hay laboratorios que no hace falta que lleguen de Buenos Aires esos productos para que toda la población tenga los medicamentos. No, está todo concentrado en Buenos Aires. Yeah. No se me ocurre ninguno, salvo una iniciativa provincial del laboratorio de la provincia, que en este momento está en desarrollo, pero bueno, la verdad que recién está en los inicios, pero está todo centralizado en Capital. Digo, más complicado aún por todo esto que estamos hablando, lo que fue el año pasado. Sí, ni hablar, ni hablar. Incluso, ¿sabes? Te cuento mi experiencia personal. Yo yo me viajo mucho, tengo mi familia como mi actividad. Cuando me recibí, trabajé en Balcarce, formé mi familia en Balcarce, y bueno, quedaron mis hijos, y la verdad, La Pampa el año pasado cerró la frontera, no dejaba entrar a nadie. Así que bueno, yo, si bien ya estaba acostumbrado al manejo remoto, pero me obligó desde mayo hasta noviembre, no pude ir a La Pampa, básicamente. Ahí toda a distancia. Me imagino, más grande todavía que la distancia en kilómetros. Y hablando de distancias y kilómetros, ¿cómo es en general la fisonomía de La Pampa en cuanto al trabajo, a la distribución? Digamos, van ustedes a pequeñas poblaciones, van a grandes centros urbanos, hay grandes distancias, ¿cómo manejan todo eso? Sí, nosotros entregamos con un esquema de comisionistas que son contratados. Hay algunos que son exclusivos, dependiendo la zona y la localidad. Pero, a ver, las localidades son todas pequeñas, o sea, en realidad
tenemos distancias, nuestra zona de abastecimiento es la zona norte de La Pampa, llegamos hasta Santa Rosa, que es la capital y digamos Claro. la población, hacia el sur, pero tenemos en el oeste de La Pampa localidades como Victorica, La Maruja, bueno, por ejemplo, La Maruja tiene un botiquín y tenemos que llegar para proveer, digamos, de alguna manera todos esos pueblos que en volumen no son significativos, a veces son más los costos en llegar que lo que representan, pero bueno, ese es el servicio que brindamos, digamos, como droguería, y bueno, y tenemos que estar, ¿no? Tenemos que estar con todos. Esa es la Tal idea. cual. Bueno, y ahí un poco me robaste la pregunta que te iba a hacer, porque iba para ese lado. Porque me imagino que aparte viniendo de familias del sector, ¿cuál es esa sensación que les da llegar a lugares como esos? A esos pequeños poblados donde hay botiquín, ni siquiera la farmacia, digo, los deben estar esperando con muchas ganas ante la necesidad de aquel producto que la población necesita, y ustedes al llegar realmente se transforman como una personalidad destacada, sin dudas, ¿no? Porque su labor por el traslado y por el producto que están llevando realmente es muy importante, y más aún en tiempos donde te saco el COVID, para no hablar solamente de COVID, digo, en épocas del año, donde puede ser, por ejemplo, en invierno, y la necesidad de mayor cantidad de medicamentos o de algún medicamento en particular, porque capaz que ustedes hacen un viaje a esa localidad para llevar, no digo un medicamento, pero por ahí muy pocos medicamentos para una persona determinada que lo necesita, ¿no? Sí, es correcto, es correcto. Hay una dependencia importante hacia la droguería de esas localidades, porque incluso esas farmacias que son pequeñas muchas veces no tienen un stock suficiente de determinados productos, incluso hay medicaciones que, bueno, que son específicas, viste que el manual farmacéutico tiene unos 60.000 productos, que de verdad que dependiendo de la medicación, del médico, del lugar, bueno, a veces te receta uno, receta otro, entonces normalmente la farmacia, no, esto que hay depende mucho de la droguería, sí, hay una dependencia importante, o sea, si la droguería no llega un día, bueno, sí, a veces se complica, ¿no? Están esperando que vos que llegue, digamos, y en tiempo y forma, ¿no? Tal cual. Fernando, ¿cómo te iniciaste en esto? Ya contaste, estudiaste, volviste a La Pampa, pero y más allá de esa vinculación con la familia que por ahí ayudó para que vos sigas en el rubro, como una herencia, que muchas veces pasa en distintas familias, pero ¿qué te sedujo esta profesión como para, digamos, estudiar, profesionalizarte y, bueno, y estar en todo esto? Sí, mira, yo cuando estaba estudiando, desarrollé el sistema de la droguería, ¿no? Ahí me metí en Ajá. el tema. O sea, fíjate que, bueno, ahí me tuve que meter en todo lo que significaba el manejo de medicamentos, bueno, manejo de todo, los precios, todo. Y, y bueno, luego yo trabajé unos 10, 11 años en una multinacional, un rubro relacionado con alimentos, nada que ver con farmacéutico, pero bueno, siempre me quedé enganchado con la parte farmacéutica y se dio la posibilidad, yo tengo un hermano en el cual él estaba vinculado a la droguería también, y luego tenía otra parte, y yo un poco digo, bueno, siempre uno tiene ganas de independizarse, decir, yo tenía en un momento trabajando en relación de dependencia, digo, bueno, voy a hacer lo mío y lo voy a hacer con mi familia, digamos, porque qué mejor que trabajar con ellos, que bueno, tener una necesidad también, así que bueno, ahí volví, y después no solo me quedé con eso, sino que ahí me metí en el gran desafío de la farmacia, ¿no? Que es otro gran tema. Bueno, contanos eso, a ver, ¿cómo es la farmacia? Ya hablamos del laboratorio, ahora pasamos a la farmacia. Pasamos a la farmacia. Bueno, la farmacia es, como todos saben, mi óptica tiene que ver, no he trabajado en mostrador, no puedo hablarte de mostrador, pero sí veo
veo lo que significa lo que es dar el servicio hacia los pacientes, y, y sin ser redundante, la paciencia que hay que tener, ¿no? Realmente. Así que, vos fijate, mi formación es de sistemas, así que vengo de trabajar, ¿viste?, con una máquina, una computadora, elementos duros. Entonces, a mí me sorprende cómo ese manejo, esa calidez humana que maneja el personal de farmacia y los farmacéuticos, realmente, bueno, la valoro muchísimo, ¿no? Y es lo que siempre destaco de quienes trabajan en la farmacia. Puntualmente, hablando también de la farmacia en la pandemia, ¿no? También el hecho de tener que contener a aquellos, a mí me llamaba la atención, ¿no? Y que uno trataba de alguna manera cumplir con los protocolos, con el hecho de no tener mucha gente adentro de la farmacia, de tener que hacer esperar a la gente afuera. Yo le decía a los chicos, pero chicos, traten de que nadie se esté sufriendo frío en pleno invierno, que estén la gente mayor, de hacerle llegar la medicación a su casa, digamos. Y bueno, y todos me decían, mirá, la verdad que todos quieren salir. O sea, vienen a la farmacia como excusa, como para decir, bueno, que salían de alguna manera. O sea, entonces, bueno, toda esa contención que tenían de gente que estaba encerrada, ¿no? Y bueno, es loable, realmente el trabajo que ha hecho la farmacia en la pandemia realmente fue muy importante. Así que en ese sentido yo lo valoro muchísimo. Y después está la otra parte que también considero loable en el farmacéutico. Yo conozco muchos propietarios de farmacia que son farmacéuticos. En todo, además de lidiar con, o sea, que es su parte natural que les gusta, ¿no? Tratar y brindar un servicio hacia los clientes. Valoro también toda la carga, todo lo que tienen que manejar administrativo, ¿no? Porque cada vez se está complejizando más la farmacia en el sentido de manejo de obras sociales, de papeles, de qué bonito, de que viene un laboratorio y te da un bono y tenés que presentar para los descuentos. Realmente, eso es algo que el farmacéutico que tiene que estar en todos esos temas, ¿no? Bueno, es para aplaudirlo, porque forma parte también, yo los conozco mucho porque son mis clientes en la droguería y realmente uno tiene que tratar de comprender todas esas situaciones que a veces no llegan a los resúmenes, pero bueno, porque les está por entrar el pago de la obra social y porque tienen que presentar. Realmente es un trabajo intenso. Que es esa parte de la profesión, viste que pasa en muchas profesiones, que uno estudia para algo, ¿sí? Pero que después hay otros elementos que son tan importantes como el estudio que los tenés que hacer sí o sí, pero que en realidad no es que no te gusta, pero que no era lo que, digamos, vos originalmente estudiaste o digamos, profesionalizaste en eso, pero bueno, hay que convivir, ¿no?, con esa parte de la tarea. Sí, ahí es donde entra en juego. Yo, por ejemplo, entro desde el lado empresario, yo siempre digo que hace poco escuché un colega empresario que dijo, y vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? A veces hay iniciativas que tienden a sacar del medio a los empresarios y que los propietarios sean solo farmacéuticos. Y yo lo que digo es, no, o sea, tenemos que tratar de seguir funcionando las dos partes. Por un lado, el empresario sin ser farmacéutico no podría atender una farmacia, o sea, tiene que estar el farmacéutico. Claro. Haciendo lo que sabe hacer, para lo que estudió realmente, y dejemos que el empresario maneje esa parte administrativa, esa parte tediosa que en realidad es raro que a un farmacéutico le guste esa parte, y es raro que se haya formado en eso, ¿no? Así que, por eso digo, a mí cuando yo me vinculé a FACAF, de alguna manera digo, uy,
encontré gente que piensa como yo, digo, porque a veces te encontrás con otros sectores que dicen, no, pongámosle una ley para que si no es el farmacéutico el propietario no pueda ejercer. Y yo, bueno, en algún momento, la verdad que como vienen las cosas, se van a quedar sin farmacia si siguen con esas iniciativas. Claro. Porque realmente, pero bueno, quería destacar ese punto también. No, no, está muy bien, está muy bien. Yo te iba a consultar sobre el tramo final, si querías agregar algo, creo que va por ese lado. Aparte, sí, es lo ideal, ¿no? Uno trabajar en lo que realmente le gusta, porque de esa manera, más allá del trabajo en una farmacia en general, cuando uno hace lo que le gusta, pone toda su fuerza y toda su energía, como empresario, como trabajador, como empleado, como lo que fuera, y cada componente hace que ese rubro funcione perfectamente, ¿no? Y esa es la idea de todo, y por supuesto desarrollada aquí, ¿no? Así que bueno. Fernando, ahora sí te pregunto, si querés agregar algo en el final. No, la verdad que simplemente, bueno, si esto llega a muchas farmacias que siempre consideren a FACAF, que realmente es como una gran familia, ¿no? Yo veo cómo trabaja la federación y es muy importante lo que se está haciendo porque se toman en cuenta todas las problemáticas del rubro y bueno, y siempre hay algo, y tiene una fuerza importante, sobre todo que es federal. Ustedes mismos lo están tratando de hacer masivo esto y por cada provincia, eso me parece importantísimo. Bueno, Fernando, te agradezco, un gusto conocerte, y bueno, no será la única oportunidad de charla, un gusto en esta primera parte, al menos en esta primera conversación que tuvimos, un abrazo para toda la gente allí de La Pampa, ¿eh? Bueno, muchas gracias, muy amable, un saludo para todos. Muchas gracias. Fernando Vergesio es gerente de Pico Pharma SRL, integrante de la Cámara de Farmacias de La Pampa. Allí entonces, en esa zona de la Argentina, llegamos con FACAF por Argentina, el programa de la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias, que semanalmente se encuentra con todos ustedes aquí en el Provincial Radio.